Sí, hay distintos tipos de hambre. Generalmente asociamos el acto de comer a una necesidad nutricional. Sin embargo, en el día a día, en general, nos alimentamos o nos dejamos de alimentar por más razones. Muchas veces pensamos que el acto de tragar un alimento va a satisfacer otros tipos de hambre o va a callar ciertas emociones, sensaciones y pensamientos que tenemos. Pero esto, la verdad, no es así. Muchas veces estas emociones, estos pensamientos negativos aumentan y comer alimento no sirve para satisfacerlas o acallarlas. Por lo menos para poder satisfacerlas necesitamos identificar el tipo de hambre que tenemos y cómo hacerlo. Así que para trabajar en esto vamos a tomar la descripción de los 9 tipos de hambre de Jan Tzu, que es una de las mayores exponentes de Mindful Eating, y utilizaremos. Los 9 tipos de hambre que escribe Jan Tzu son los siguientes. En primer lugar, tenemos el hambre visual. El hambre visual son todos los deseos que tenemos de ver cosas bonitas, colores en el plato lleno de comida, de identificar distintos colores, formas. Se asocia mucho al arte también, al arte visual, a mirar una pintura, un cuadro, y llevar ese espacio a la comida. Es fácil reconocerla como cuando, por ejemplo, tú estás en un restaurante y ya cenaste y en eso aparece el garzón con una bandeja de postre y inmediatamente con solo mirarlo, ver esos colores, esas formas en las que están dispuestas, te dan ganas de comerlo. Y eso no necesariamente hace referencia a que tengas ganas de comer o que tus células necesitan alimentarse. Para satisfacer el hambre visual, una de las formas de hacerlo es usar, si tienes problemas con las porciones, platos más pequeños, ocupar varios colores y estar atento a observar los alimentos de los que te vas a alimentar, sus colores, sus formas, etc. Pero también el hambre visual no es la única forma de satisfacerla con los alimentos. También puede ser estando atento al entorno, mirando un atardecer, observando la naturaleza, mirando a los ojos de algún amigo, a alguien cercano. Otro tipo de hambre que describe Jan Tzu es el hambre olfativa. El hambre olfativa hace referencia a la necesidad de sentir aromas. Es un sentido importante ya que si no tenemos olfato no podemos distinguir los sabores. Esto no siempre está relacionado a lo que necesitan comer nuestras células o la necesidad de nutrición. Uno de los ejemplos es cuando ya has tomado desayuno y vas caminando en la mañana y de repente sientes olor a café, olor a pan recién amasado y inmediatamente te dan ganas de ir a adquirir ese alimento y comerlo. Esto muchas veces nos lleva a alimentarnos sin necesidad de que nuestro cuerpo necesite nutrirse. Para satisfacer esta hambre es importante olfatear los alimentos que vamos a comer, sentir su aroma y de esta manera inundarnos de esa experiencia, pero al igual que en el hambre visual no es la única manera. También podemos alimentar nuestra hambre olfativa con los aromas de las flores, con inciensos, con esencia, etc. Otra de las hambres que describe Jan Tzu es el hambre bucal. El hambre bucal hace referencia a la necesidad de sentir la sensación del sabor en la boca, estas sensaciones placenteras en la boca cuando comes un alimento. Para reconocerla hay que entender que esto está dispuesto de acuerdo a nuestras creencias, patrones culturales, etcétera, de lo que creemos que es placentero o no al comer. Muchas veces lo que nos sucede es que como estamos estresados, tragamos los alimentos sin darnos el tiempo de percibir las sensaciones en la boca que se generan. Por lo tanto, la recomendación más general para satisfacerla es estar atento a las sensaciones que se producen en la boca con el alimento y tratar de masticarlo varias veces para poder identificar esta explosión de sabores en la boca y cómo esta va desapareciendo. El hambre bucal muchas veces nos hace también querer más de este alimento sin necesidad de sentir hambre
celular. Por lo tanto, siempre es muy importante la práctica del mindful eating para ir identificando estos tipos de hambre y a cuáles corresponden y cómo satisfacerla. Otro tipo de hambre que describe Jan Tzu es el hambre táctil, que es la necesidad de experimentar con las manos o tocar los alimentos. Uno de los ejemplos clave es cuando te dan ganas de meterle los dedos a un pastel o torta y sacar crema, o agarrar una fruta. Hay muchas culturas en las que se sigue manteniendo el comer con la mano y es importante para satisfacerla practicar el comer manzana, los alimentos que puedas consumir, tomarlos con la mano y sentir las sensaciones que provocan al contacto con ellos. También es importante entender que no solo con los alimentos puede satisfacer este hambre. Hay algunos autores que hablan de que esta hambre es posible satisfacerla con caricia, con besos, tocando, incluso siendo conscientes de nuestro cuerpo, etc. Otra de las hambres que describe Jan Tzu es el hambre auditiva. Y el hambre auditiva hace referencia a la necesidad que tenemos de escuchar sonidos, los alimentos. Una de las formas de practicarla importante es cuando consumes un alimento poner atención a los sonidos que esto genera. Es como cuando comes una manzana o comes apio o masticas una papa frita, el hambre auditiva corresponde a este crunch que se provoca. Por lo tanto, es importante cuando estás comiendo estar atento a estos sonidos. Y no es lo mismo comer, por ejemplo, una papa frita remojada o una manzana cocida que sentir el crunch que provoca al masticarlo. Otro tipo de hambre que describe Jan Tzu es el hambre estomacal. Esta hambre hace referencia al gruñido, a esta sensación de opresión o vacío que sentimos en el estómago. Esto muchas veces no tiene que ver necesariamente con el hambre celular, sino con los condicionamientos y horarios de comida que establecemos. Es importante la atención plena para reconocerlos, ya que muchas veces esta sensación que tenemos nos resulta desagradable y lo que hacemos inmediatamente es tratar de comer algo para callarla, pero también es posible que la confundamos con alguna emoción de ansiedad, de nervios, y no necesariamente está relacionada con hambre. Por lo tanto, para satisfacerla es súper importante practicar la atención plena para ir identificando en qué estado se encuentra nuestro estómago, qué tan lleno está, si está vacío, o reconocer si esa sensación corresponde más a una emoción que a una necesidad de comer. También Jan Tzu nos describe el hambre celular. El hambre celular es esa vocecita que sentimos, que es un llamado claro de que nuestras células necesitan alimentarse de algún alimento. Esto cuando niños era muy claro, pero lo hemos ido perdiendo con la cantidad de comida y con dejarnos llevar por lo que nos gusta, no nos gusta, y con estos estados de distracción. Una de las formas más claras de reconocerla es, por ejemplo, cuando sentimos un llamado fuerte del cuerpo a comer algún alimento, ganas de comer limón, o por ejemplo cuando una persona está embarazada y siente claramente la necesidad de algún alimento que antes a lo mejor no ha consumido, no es su costumbre consumir. Una de las formas de satisfacerla, por supuesto, es tener la atención plena y practicar el comer con atención plena para poder ir identificando estos llamados del cuerpo. Son muy claros, por ejemplo, cuando uno está enfermo y rechaza naturalmente comidas grasosas o dulces y elige alimentos que son fáciles de digerir o más livianos, y internamente necesitas de esos alimentos y rechazas otros que son más pesados. Eso es un llamado más nutricional. Otra de las hambres que describe Jan Tzu es el hambre mental. Y esta hambre hace referencia a todos los juicios, pensamientos que aparecen respecto a la comida. Estos están mediados por nuestras creencias, por los últimos estudios, y generalmente hacen apreciaciones opuestas, como comida buena, comida mala, o debería o no debería comer esto. Muchas veces nos dejamos llevar por esta hambre mental
para consumir un alimento y después caemos en círculos de ansiedad, culpa de no deberlo haber comido, o muchas veces creemos que un alimento es bueno y después sale un estudio que dice que es malo. Finalmente, al reflexionar sobre esto te darás cuenta que es muy difícil satisfacer esta hambre mental. Por lo tanto, aquí es clave la práctica de mindfulness y mindful eating para tener la calma necesaria y no dejarte llevar por las etiquetas de los alimentos, sino que hacer este espacio de búsqueda personal y identificar aquello que vayas a consumir. Es muy importante recordar que un alimento no necesariamente es bueno para todo el mundo, puede ser bueno para alguien y malo para otras personas. Por lo tanto, súper importante transitar este camino al medio y entender que son todos alimentos y todos estos juegos mentales no son más que eso. Y por último está el hambre del corazón, que es la necesidad frente a experiencias negativas o sensaciones de vacío que tenemos de llenarnos de emociones positivas. Es muy común, por ejemplo, que cuando estemos tristes o nos sintamos solos o tengamos enojo al terminar una relación, etc., nada más icónico que la imagen de una persona que terminó una relación y que come helado viendo una película. La verdad es que el tratar de llenar estas emociones con los alimentos no va a resolver muchas veces nuestras sensaciones de soledad, de vacío, ni nuestras emociones. Muchas veces al consumir este alimento lo que hacemos es calmarlo unos segundos, pero esta hambre emocional vuelve con mayor fuerza. Para poder satisfacer esta hambre emocional o este deseo de emociones positivas, es muy importante practicar mindfulness, el estado de presencia, volcar nuestra mente hacia el interior, recuperar la intimidad y, por supuesto, también ir reconociendo en los alimentos y en las cosas el cuidado de la naturaleza, de los seres humanos, ver de dónde provienen, darnos cuenta también que nuestro cuerpo está compuesto de 1 millón de bacterias, que nosotros somos 1 millón de organismos vivos y recordar esta conexión con los demás, con la naturaleza, con los insectos, con las bacterias, nos hace darnos cuenta que en realidad no estamos solos y sentirnos conectados con el mundo, con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza. Hola, mi nombre es Paulina y soy una de las profesoras del diplomado en Mindful Eating y Alimentación Ayurvédica de Felicidad Sustentable. Espero que hayas disfrutado esta clase que te teníamos de regalo, que es parte de este programa sobre los 9 tipos de hambre de Yang Cho-sen. Es posible que te hayas dado cuenta que el acto de alimentarse y la alimentación saludable es mucho más que los alimentos que comemos o la dieta que llevamos. Si tú quieres dedicarte a esto, si quieres ayudar a otros en tener una vida más saludable, en conectarse con una alimentación más sana y tener una vida con sentido y más feliz, te invitamos a ser parte de este diplomado que parte el día 9 de julio de este año 2019. Te esperamos con los brazos abiertos y consulta por las posibilidades y facilidades que tenemos para ti. Nos vemos.